Bien, hermanos, me alegro de ver caras nuevas. Luego ya os podemos saludar al acabar el culto. Como digo, es un gozo poder predicar la palabra del Señor, estar en compañía con los hermanos y alimentarnos de su palabra, de la palabra de Dios. Hoy os traigo un texto bastante profundo, y aunque sea un salmo, pues como digo, es bastante profundo, y vamos a leerlo, es el Salmo 2. Es el Salmo 2. Hace ya unos meses o semanas dimos el Salmo 1, pero hoy vamos a ver el Salmo 2, que también tiene mucho que relacionado con el Salmo 1. Mira, vamos a leerlo, pero os voy a decir un misterio e interpretarlo también desde el punto de vista de que estamos en el Génesis y el hombre ha pecado contra Dios. A ver si sacáis alguna similitud en ese caso. Salmo 2. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Hasta aquí la palabra del Señor. Como digo, es un salmo bastante profundo, aunque parece sencillo, pero hay bastante chicha, ¿no?, dentro de este salmo. Es un salmo, en sí no se identifica en su autor, pero en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículos 25 y 26, claramente lo atribuyo al rey David. Mirad, dice así Hechos 4, del 25 al 26, o simplemente con el 25 ya es suficiente. Dice: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto que está diciendo aquí lo dice el Salmo 2, con lo cual, si aquí está diciendo que por boca del rey David escribió este salmo, pues lo escribió el rey David, ¿no? Es un salmo real que habla de la realeza y cómo ungían cuando uno era rey, ¿no? Pero también, como digo, es un salmo mesiánico. Habla del Mesías, el Cristo, ¿no?, el que tenía que venir. Se utilizaba originalmente en la ceremonia de entronización o ascensión al trono de un nuevo rey y perteneciente a la dinastía davídica. Es decir, que se usaba este salmo cuando se alzaba un rey. Cuando tenían que ungirlo, pues se pronunciaba este salmo, ¿no? Que sabéis que un salmo es un cántico, ¿no? Un cántico. Mira, como digo, hace ya unas semanas dimos el Salmo 1. Ya hablamos en el Salmo 1 el contraste entre el justo y el injusto, entre el que se acerca a Dios y acepta su ley y el que no. Y el que aceptaba su ley era como un árbol, ¿os acordáis? Un árbol que estaba plantado junto a corrientes de agua y su fruto pues lo da y prospera. Pero el malo es como el tamo, que es como una pelusa, como algo seco, que no sirve para nada, ¿no? Y mirar, es curioso, porque en Lucas 23:30, cuando Jesús lo van a crucificar, ¿no?, y ya le ponen esa cruz encima, le tuvieron que ayudar, ¿eh? Uno que venía por el campo: oye, mira, que es que está tan hecho polvo, pues le hemos pegado tanto, ha sangrado tanto, que no puede con la cruz, tienes que ayudarle. Y entonces lloraban las mujeres, lloraban por él. Y entonces en Lucas 23:30, ¿qué dice? Entonces comenzaron a decir a los montes. Entonces comenzarán a decir a los montes. Eso lo dice el Señor Jesús. Caed sobre nosotros y a los collados, cubrirnos,
Porque él decía, Señor, no llorar por mí, llorar por vosotras, porque os van a venir cosas peores, ¿no? Y diréis todo esto, caed sobre nosotros y los collados, cubrirnos, porque sin el árbol verde hacen estas cosas, se refería a él. Él es el árbol verde, él es el justo del Salmo 1. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si a él, siendo el rey, le han pegado, lo han matado, ¿qué nos van a hacer a nosotros? ¿No? Bueno, ser cristianos es para los valientes. Ser cristianos es para valientes. Y aquí estamos peleando la batalla que Cristo ya ganó, pero tenemos que luchar, ¿no? Por eso el título de esta mañana de este salmo es Honrad al ungido de Jehová. Honrad a Cristo, ¿no? Honrad al ungido de Jehová. Y vamos a ver tres partes bastante claras, ¿no? La primera es la rebelión de los pueblos hacia Dios y hacia su ungido. Y yo diría también hacia sus hijos, ¿no? Porque se rebelan contra Dios, contra su ungido, pero también se rebelan contra nosotros, los cristianos. Y eso es lo que nos espera en este tiempo. Al final de los tiempos habrá persecución, como siempre, vaya. La persecución siempre ha habido, ¿no? El segundo punto sería la acción de Dios hacia los rebeldes. ¿Qué hace Dios hacia esa rebeldía? ¿Vale? Ya veremos qué hizo en Génesis, ¿no? Con esa rebeldía también. Y como punto último sería la amonestación a los rebeldes. El Señor tiene ira, pero también tiene misericordia. Y les da una amonestación, un consejo, que tenemos que aceptar todos y coger, ¿no? Porque el Señor es bueno y quiere que ninguno se pierda, sino que todo el mundo llegue al arrepentimiento y que reconozca su pecado, ¿no? Pues vamos a ver primeramente del 1 al 3, de versículos del 1 al 3, la rebelión de los pueblos hacia Dios y a su ungido. Dice que la gente se amontonan, amontina, ¿no? Dice, se amontona, ¿no? Es como, se junta. Y esto me recuerda, pues, que las grandes ciudades, antiguamente, ¿no? Babilonia, Ur de los Caldeos, donde salió Abraham, allí eran politeístas todos. Y cuando se junta la gente, pues piensan cosas malas, ¿no? Dice, se amontonan. Y luego que dice, piensan cosas vanas. Piensan cosas vanas. Sin sentido, sin fuerza, ¿vale? Se levantarán, dice, se levantarán los reyes de la tierra y conspirarán contra Jehová y contra su ungido. ¿Va? Es una progresión. Se amontina, piensan cosas vanas, se levantan, se alzan contra el Rey de Reyes y conspiran. Conspirar es pensar para atacar, para hacer daño, ¿vale? Contra Jehová, como digo, y contra su ungido y contra los cristianos también. ¿Y qué quieren ellos? Dice, rompamos sus ligaduras. Rompamos sus ligaduras. No queremos saber nada de Dios. No queremos saber nada de su ungido. Queremos quitarnos las ligaduras. Echemos de nosotros sus cuerdas. Se sienten atados a Dios y a su ungido. ¿Dónde pasó esto, hermanos? En Génesis. ¿Con qué Dios os ha dicho? Pues Dios no os quiere. Claro que podéis comer de este árbol. Podéis hacer lo que queráis. Seréis como Dios. Se quitaron las ligaduras, rompieron las cuerdas. No queremos saber nada de Dios. Tú allí, nos has creado, sí. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que adorarte a ti porque nos has creado? No, queremos quitar todas las ligaduras. Y conspiran contra Jehová y contra su ungido. Y esto sucede en Génesis, en Noé, y en Sodoma, y en Babilonia, y ocurre ahora, que no queremos saber nada de Dios. Nos estorban sus ligaduras, sus leyes, sus principios. Mira, los apóstoles citan el cumplimiento de esta primera parte de este salmo como una gran injusticia contra el santo y justo enviado de Dios. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 3, del 14 al 15. Hechos 3, del 14 al 15, dice así: pero vosotros negasteis al santo
y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. ¿Os acordáis? Cuando estaban allí, pues, en vez de que suéltanos a Jesús, no, suéltanos a Barrabás. Preferimos a un homicida y a un ladrón, ¿no? Y matasteis al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, ¿no? Van en contra del ungido. Van en contra del ungido y lo que representa, porque el ungido es el Hijo de Dios, con lo cual representa, es Dios mismo. Si estás en contra del ungido, estás en contra del Padre. Su ungido, ¿no? Se llamaba al rey el ungido de Jehová, porque en el momento de recibir la investidura real era ungido, es decir, con aceite, ¿no? Un sacerdote derramaba sobre su cabeza aceite consagrado. La unción con el aceite consagrado, al mismo tiempo que establecía un vínculo particular entre Dios y el ungido, era alguien especial. Era algo íntimo entre Dios y el ungido. Significaba la elección divina y la consagración formal para el desempeño de un cargo o función. Estaba consagrado, estaba ungido para un cargo especial. En este caso era el rey sacerdote. Y esto lo vemos en Levítico 8:12. La continuación del relato que veríamos si leyéramos Levítico muestra asimismo que la unción confería el don del Espíritu, recibían el Espíritu de Dios. Es decir, la fuerza y la competencia para cumplir esa misión. Eso es lo que significaba ser ungido. Y Cristo fue ungido por el Padre para cumplir esa misión, ¿no? La palabra Mesías y Cristo, procedentes una de hebreo y la otra del griego, significan originalmente ungido, las dos. Mesías y Cristo, que es la definición que hacemos de Cristo, ¿no? de Jesucristo, es el Mesías, es el Cristo, que significa Salvador, ¿no? El ungido. Esta gran injusticia contra el santo no era un fracaso. No era un fracaso, sino como el exacto cumplimiento del plan eterno de Dios. Para Dios no hay nada que se le escape. Dios ya tenía previsto que Él tenía que morir. Jesucristo tenía que morir. Y mirad, lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. Dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, que Dios ya conocía todo esto, no era de nuevo, no, anda, están matando a mi hijo, no, él ya lo sabía, de hecho era un plan que él tenía, ¿no? Por eso dice aquí, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándole, y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera detenido por ella, porque él era santo, puro, no cometió pecado, y al tercer día resucitó. Pero lo que quiero decir, hermanos, que esta gran injusticia ya estaba prevista por Dios. Anticipado conocimiento de Dios. No hay nada que se le escape a Dios. Todo está establecido por Él. Él ya sabe todas las cosas. Que no las sabemos somos nosotros. Por eso estamos aquí, para saber de qué pasta estamos hechos. Dios ya lo sabe, pero Él quiere que vivamos una vida con conocimiento de causa, sabiendo quiénes somos y de quién creemos y a dónde vamos, ¿no? Él quiere que experimentemos la vida para saber que Él es el único Dios soberano. Pero el Salmo apunta también a una rebeldía. Hemos visto que la rebeldía es desde siempre, desde Génesis, ¿a que sí? Pero también apunta a una rebeldía, por así decirlo, escatológica, futura, ¿no? Una rebeldía mundial, futura, y su aplastamiento definitivo. Habrá un día que habrá una guerra, y esto lo dice Apocalipsis, por ejemplo, 19, del 13 al 16. Vamos a leerlo. En Apocalipsis se nos habla de una guerra final. O sea, ha habido guerras, ¿no? Pero al final habrá una guerra y esperemos que no la veamos. Apocalipsis 19, 13, 16. Dice así:
hablando de Jesucristo, nuestro Salvador. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Porque Él vence con su palabra, con la palabra de Dios, es con la que vence. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, la pureza, ¿no? Los seguían en caballos blancos, habla de la pureza. De su boca sale una espada, aguda, para herir con ella a las naciones, la palabra de Dios. Y Él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Sabéis cuál es el nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Hay una rebeldía, hay una lucha continua por quitar las ligaduras de Dios y de su ungido y de los cristianos. No quieren saber nada del cristianismo. Pueden oír hablar de todo, pero dices Cristo y cristiano, cristianofobia se puede decir que hay, ¿no? Cristianofobia. Vemos aquí que esta rebeldía es muy antigua, ¿no? Que en tu corazón no haya rebeldía. Es preferible estar ligado a Dios que estar ligado al pecado, ¿no? Mira, el segundo punto, hermanos, es la acción de Dios hacia los rebeldes. ¿Qué hace el Señor cuando ve que su creación se rebela contra Él, ¿no? Vemos del versículos del 4 al 9. Empieza así diciendo, el que mora en los cielos. Como diciendo, es que yo moro en los cielos. Yo moro en los cielos. Yo he hecho los cielos. Yo he hecho el universo. Yo estoy arriba, tú estás abajo. ¿Por qué te rebelas conmigo? ¿Por qué te rebelas conmigo? Si además yo soy tu creador. Ya parte del hecho de que el que mora en los cielos, tú no moras en los cielos, tú eres terrenal, tú moras aquí en la tierra, que ha hecho Él la morada de la tierra, ¿no? Por eso dice seguidamente, se reirá, se burlará de ellos, les salvará en su furor y los turbará. ¿Sabéis lo que es tener a Dios cara a cara? Yo no. Pero tiene que dar mucho miedo. Moisés estuvo un poquito, cuando estaba en el monte Sinaí, y su rostro se encendió. Y no podía ver nada, ni un animal cerca del monte. El pueblo al principio subió, pero tenía tanto miedo que dice, mira Moisés, ves tú solito, porque es que tenemos miedo. Nosotros nos quedamos aquí, tú subes solo. Y cuando bajó, la luz de que brillaba Moisés, tuvo que ponerse un paño porque molestaba al pueblo. Cuando habla el Señor con su furor, nos turbamos, caemos enfermos. Daniel, cuando se le apareció el ángel, estuvo enfermo durante días, ¿no? Por eso el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Mira, hay otro salmo, el Salmo 59:8, que vuelve a recalcar esto. Dice, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Esto es lo que se llama un antropomorfismo. Dios no se puede reír porque no tiene boca. Dios es espíritu. No se ríe, ¿no? Pero sí que se sorprende de nuestra arrogancia y rebeldía ante el creador del universo, como diciendo, a ver, es que no te entiendo. Pero ¿cómo te metes conmigo? ¿Cómo te metes conmigo? Que yo soy el creador del universo. Y tú eres menos que una hormiga. Es que no eres nada. ¿Me entiendes? A ver, entonces le capacito un poco, a ver, que yo soy Dios, que estoy en el cielo, que yo... Entonces, no es que se ría, sino es que le da... Como diciendo, a ver, no se entiende. Yo le he dado una inteligencia a este hombre y no la usa, ¿no? Luego les salvará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Sión era el nombre de la fortaleza que David arrebató a los jebuseos para hacer la capital de su reino. Esto lo vemos en 2 de Samuel, versículos 5 y 7, ¿no? Luego, ese mismo nombre de Sión se aplicó a la colina situada un poco más al norte, donde Salomón construyó el templo de Dios, donde habitaba Dios. Entonces, Sión es una palabra importante, es donde habita Dios, ¿no? Esto lo vemos en Salmo 78, del versículo 68 al 69, ¿no? También pasó a designar toda la ciudad de Jerusalén. Cuando se refería a Jerusalén, la gran Sión, ¿no? Los salmos aluden constantemente a Sión y a su templo, y lo llaman Monte Santo, porque Jehová lo ha elegido para habitación suya. Pues eso es lo que digo, que en Sión mora Dios. Mirad, en el Salmo 132, versículo 13, dice así: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por morada suya. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido, ¿no? Pero ya sabéis, hermanos, que luego en el Nuevo Testamento somos templo del Espíritu Santo. ¿Y Él mora dónde mora? En nosotros. Porque mora en nosotros el Espíritu Santo. Por eso en Hebreos habla del reposo. No encontraron el reposo de Dios. Pero es que el reposo lo encontramos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y Él mora en nosotros. Mora Dios en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Qué grandeza, ¿no? Qué privilegio tener esa posibilidad de que Dios habite en nosotros, ¿no? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esto es muy importante, porque mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está en un presente continuo. No es que mi hijo serás tú y te engendraré un día. No, es como un presente continuo. Es algo que fue y será y ya está. Sí, ya fue en la eternidad su hijo. Y es el Hijo de Dios, Jesucristo. Mi hijo eres tú. La Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Siempre es su Hijo. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. El decreto habla de yo publicaré el decreto. Posible referencia al documento que establecía las facultades del rey en el día de su entronización. Las facultades en el día de su elevación al trono. El rey era constituido hijo de Dios. Hijo de Dios. Por adopción, de acuerdo con la promesa de 2 de Samuel 7:14, ¿no? Yo le seré un padre y él me será un hijo. Estoy hablando de los reyes carnales, no estoy hablando del rey de reyes, ¿no? Porque el rey de reyes es Dios mismo hecho carne, ¿no? Pero cuando era puesto rey y el decreto se daba, se manifestaba que era hijo de Dios, ¿no? Por adopción. Mira, en el Nuevo Testamento se cita estas palabras en varios sitios, pero sobre todo en Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo. Y se mencionando a Cristo. Mira, capítulo 1 de Hebreos, versículo 5. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero ¿quién era este? Era Dios mismo hecho carne. Y por eso merece adoración. Por eso es mayor que los ángeles. Por eso es el Hijo de Dios. Porque solamente a Dios adorarás y a Él servirás. Y aquí está diciendo la palabra de Dios que a Él puedes adorar, porque Él es Dios.
hecho carne. Un misterio, sí, ya lo sé, pero es así, hermanos. Con lo cual, aquí en este Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es un salmo mesiánico que está hablando del Hijo de Dios. Sigue diciendo, pídeme en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta vara de hierro, es decir, el cetro de la insignia del poder real que incluye el gobierno de la comunidad, el mando militar y la responsabilidad de administrar justicia. Esto es lo que significaba esta vara, ¿no? Cuando un rey tenía esa vara, pues podía administrar justicia. Era un mando militar, ¿no? Tomando como referencia Sion, inaugurado por David, como centro espiritual del reino, el Salmo se refiere al Hijo Eterno de Dios, descendiente de David, ¿no? Como hombre, y a su reinado universal. Y esto lo vemos en Isaías 9, del 6 al 7, que incluirá el juicio definitivo de los rebeldes. Esto habla de que Él es rey y será siguiendo rey por todos los siglos. Mirad, en Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Isaías, bueno, lo tengo aquí, dice así, capítulo 9, del 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Este es el Rey de Reyes que tenemos, el que nació en Belén. Porque un niño nos ha nacido, pero era más que un niño. Hijo nos ha sido dado, el principado, es decir, el reinado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero. Y bueno, lo hemos leído. Pero su justicia y su reino será para siempre. Para siempre. Mirad, hermanos, oponerse a Dios es la más locura, una locura que no tiene sentido. Oponerse a Dios es la mayor locura posible. Y tiene sus consecuencias, claro, porque Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores y no podemos contra Él. Es decir, pecar contra Él o quitarnos las ligaduras no tiene sentido porque Él va a reinar eternamente para siempre, ¿no? Mirad, me acuerdo ahora de las tentaciones de Satanás a Jesús en el desierto, ¿os acordáis? Y él Satanás lo tentó con este salmo. Porque le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso se lo dijo su padre. Pero ahora Satanás se lo está diciendo a él. Mira, si me adoras, te daré todo esto que ves. Todo esto será tuyo. Y le estaba tentando con el Salmo 2. Una realidad. Porque él sabía que Dios se lo iba a dar, pero no por el medio de adorar a Satanás, sino por el sufrimiento de la cruz. Por la obediencia al Padre, no por la adoración a Satanás. Y Satanás es muy astuto, porque cuando bajó a las aguas, le bautizó su primo, Juan el Bautista, y se oyó una voz en el cielo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y rápidamente se fue al desierto para probar la identidad de Jesús. ¿Con que tú eres el hijo amado? Si eres el hijo, pues convierta esta piedra en pan. Si eres hijo, tírate aquí, porque tu padre te ha dicho que te va a coger y te va a dar todos los reinos, ¿no? Pues que te los dé ya. Pero había que ser obediente al Padre. Mirad cómo Satanás nos tienta con verdades, con promesas de Dios, pero las promesas tienen su tiempo, a su tiempo. Hay que obedecer al Padre.
Hay que obedecer al Padre primero y pasar por la cruz. El que quiera seguirme tiene que padecer también. Que cargue su cruz y que me siga. Ser cristiano es de valientes, porque estamos luchando con el Rey de Reyes en una batalla espiritual. Somos guerreros, somos siervos de Dios. O estás en una lucha o estás en otra. O estás en un bando o estás en otro bando. ¿En qué bando estás tú? El Rey de Reyes ya ganó, pero hay batallitas que tenemos que todavía, hasta el final de nuestros días, luchar, hasta que haya la última batalla y Satanás sea encerrado para siempre. Él ya mató a la muerte en la cruz. Mató a la muerte con la muerte. Por eso, hermanos, oponerse a Dios es la mayor locura posible. Y ahora vamos a ver el último punto, la amonestación a los rebeldes. Lo vemos del versículo del 10 al 12. Esta advertencia o amonestación aclara dos cosas. La conveniencia de tomar a Dios en serio y el gran peligro de no hacerle caso. Vemos esa disyuntiva, ¿no? El de no tomar a Dios en serio o hacerle caso, ¿no? Apartarnos de Dios o ser siervos de Dios, ¿no? Mirar, en Apocalipsis hay unos cuantos versículos que están muy bien, me gustaría que los leyéramos. Mirar en capítulo 2, versículo 27, dice así. La regirá, habla a las naciones, Jesús, la regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, que la ley de Dios, la palabra de Dios, Jesucristo, por medio de su palabra, por medio de su obra, ha roto y romperá los vasos del alfarero, que podemos ser nosotros, ¿no? Con esa barra de hierro que hemos visto que es la palabra de Dios. Mirad, y luego también en el capítulo 19 de Apocalipsis también leemos, 19 de 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos amonesta, nos está avisando todo el rato, que Él vino en un burrito, pero cuando Él venga, no va a venir en un burrito, porque Él es el Rey de Reyes. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de aceptar todavía la amonestación de Dios, la misericordia de Dios, de escuchar su palabra, de obedecerlo. No luchemos contra Dios, aceptemos sus ligadoras, aceptemos su amor en el fondo, ¿no? Porque hemos leído en este Salmo que la ira de Dios, mencionada 3 veces en el Salmo, primeramente en el versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Luego también nos habla en el versículo 9, dice, los quebrantará con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzará, la ira de Dios. Y versículo 12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hombre, yo aquí ya no veo a Jesús tan calmado como entró en Jerusalén, ¿a que no? Aquí ya viene diciéndonos, ojito, que os estoy avisando, que cuando Él venga, va a venir con poder y gloria a dar el justo castigo a aquellos que han aceptado a Cristo y a aquellos que no han aceptado a Cristo. Va a apartar la cizaña del trigo. Va a apartar la cizaña del trigo. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Se parecen mucho. Por eso recalca la ira de Dios. Es muy poco tenida en cuenta esta ira de Dios, olvidando que no confiar en el Hijo es confirmar la condenación eterna.
Mirad, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, lo dice muy claro. Dice así, Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está muy claro. Si crees en el Hijo, tienes vida eterna. Si no crees en el Hijo, no tienes vida eterna. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuándo es el juicio? Sí, habrá un juicio futuro. Pero el juicio, hermanos, la posibilidad de salvarnos está ahora. Mira, el anticristo ya está entre nosotros, porque hay muchos anticristos. En el momento que vino Cristo, está el anticristo. En el momento que no crees en Cristo, eres un anticristo. En el momento que no crees en Cristo, ya eres juzgado. Y el abogado y el juez te dictan sentencia, y la sentencia es la muerte eterna. Pero si crees en el Hijo, el juicio está a favor de ti y ya tienes la vida eterna, porque crees en el Hijo. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Hermanos, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de aceptar a Cristo. Y hay muchos anticristos, porque vino Cristo y vino el anticristo, el que está en contra de Cristo. Y esto se va a ver, es una progresión, hasta que ya, al final de los tiempos, toda la sociedad, toda la cosmovisión del mundo entero está en contra del cristianismo y de Cristo y del Mesías y de Dios. Y se verá mejor personificado en una persona, no se sabe. Y ahí vendrá la gran batalla, ¿no? Que no seamos anticristo, creamos en Cristo, pues que Él es la única salida. Por eso dice así en estos versículos finales, dice, ser prudentes, ser prudentes. La prudencia nos salva de recibir el daño. Cuando uno es prudente, piensa las cosas y puede no recibir el daño. Eso es lo que tiene la prudencia, escuchar la voz de Dios para no recibir el daño. Dice, admitir amonestación. Admitir la amonestación. A nadie nos gusta ser amonestado. El que nos digan, oye, mira, esto te has pasado aquí. Tendrías que corregir. No nos gusta. A nadie. Somos muy orgullosos. Todos. Pero aquí está diciendo el salmista, admitir amonestación, por favor. Dios al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si te amonesta es porque te quiere. Si tú a un hijo no lo amonestas ni lo disciplinas, es que no lo tienes como hijo, lo tienes como hijo bastardo. Porque te da igual lo que haga. Con lo cual, si Dios nos amonesta, nos está tratando como hijos. Aceptemos su amonestación. Dice también, servir a Jehová con temor. Servid a Jehová con temor. Porque es mejor servir a Dios que ser esclavo del pecado. Porque no hay un término medio. O estás con Él o estás contra Él. O estás siervo de Dios o eres esclavo del pecado. Tú te quieres quitar las ligaduras de Dios, pero te esclavizas a otra cosa, que es peor, que lo que quiere Satanás es tu muerte. En cambio, lo que quiere Dios son ligaduras de amor, para darte la vida eterna. Servid a Jehová con temor. Es mejor, como digo, servir a Dios que ser esclavos del pecado. Alegraos con temblor. Alegraos con temblor. El gozo y la alegría que tenemos de Él es mejor que los deseos carnales. Porque Eva, ¿qué vio? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y se dejó arrastrar, ¿por qué? Por los deseos carnales. Y dejó aparte a Dios para ser ella y Adán un Dios. Yo seré como Dios. Y a Jesús también lo tentaron igual, con los deseos de los ojos, con los ojos, con los deseos de la carne y la vanagloria de la vida igual. Pero Él venció a Satanás, ¿no?
y prefirió alegrarse con el gozo que da Dios. Dice, honrad al Hijo, honrad al Hijo. Darle la honra y la gloria que se merece. Estamos celebrando la Pascua, ¿no? Y cuando entró Jesús, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Honrad al Hijo. Pero sabiendo lo que es el Hijo, lo que ha hecho el Hijo. Y lo que hará, ¿no? Dice, honrad al Hijo y nos dice para qué. Dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. El día de su venida nadie lo sabe. Vendrá como un ladrón en la noche. De repente vendrá. Cuando se diga paz, paz, vendrá la guerra. Cuando todo esté en calma, es cuando vendrá. El ladrón viene cuando todo está en silencio. En la oscuridad más tranquila, ¿no? Hasta uno puede estar durmiendo en su cama y el ladrón está ahí sigilosamente. Así vendrá el Señor, cuando no te los esperes. Y vendrá también con él su ira o su bendición, si eres hijo de Dios. Honrad al Hijo para que no se enoje. Dice, bienaventurados, felices, todos los que en Él confían. Confiar en Él, tener fe en Él, ¿no? Mira, como conclusión, hay 3 anuncios muy importantes en este salmo. La rebeldía humana contra Dios, el dominio universal de Dios, el Hijo, y la única posibilidad para evitar su ira. La rebeldía contra Dios, que comenzó, como hemos dicho antes, en Edén, y se confirmó de forma masiva en el tiempo de Noé, llegó a su cota más alta con la crucifixión de Dios Hijo, que lo hemos visto en Hechos 2:36, y se mantiene oponiéndose a sus seguidores hasta el día de hoy. Vemos que esto no va a parar. Si a Cristo lo crucificaron, lo persiguieron, a nosotros también, porque somos hijos de Dios. Podemos desafiar a Dios y perecer, o podemos entregarnos a Él y ser bendecidos. Esta es la cuestión en esta mañana. Podemos entregarnos a Él o ser apartados y desconfiar de Dios, ¿no? Y perecer. Con todo, millones y millones han respondido y siguen respondiendo a su llamado para salvación. Mucha gente ha creído en Cristo. Nosotros somos uno de ellos, ¿no? Menos mal que hay oportunidad de salvación y tenemos que bendecir al Señor por ello, ¿no? Por eso tenemos que confiar en Él. Y me gustaría acabar en Juan, capítulo 12, versículo 13, que lo hemos leído antes. Porque, como digo, hoy es el día, es la Pascua, ¿no? Bueno, estamos celebrando o recordando pues este acto. Juan 12, 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Que se nos ayude a tener presente este salmo, que lo recordemos, que tenemos que honrar al Hijo, al ungido de Dios, que no hay otra salida. No nos rebelemos a Dios porque vamos a perecer. Tenemos que honrar al Hijo, al único que Dios ha ungido y al único que nos ha dado para la salvación de nuestros pecados. No solamente nuestros, sino de todo el mundo. Y que prediquemos el Evangelio para que mucha gente pueda conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.